¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio Radio Jai 104.3 FM aquí en Tizayuca. Para mí es un honor servirles, para mí es muy grato poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a orar para comenzar, o más bien para continuar nuestro estudio que estamos teniendo de la vid verdadera. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres un Dios bueno y misericordioso, Padre. Gracias porque nos permites la vida, porque nos permites, Señor, la oportunidad, Señor Santo, de hacer lo correcto, de hacer lo bueno con la vida que tú nos das, que tú nos prestas, Padre. Gracias te doy por mis hermanos en la fe, Señor, por los amigos y amigas que como cada lunes, Señor, están ahí, Señor, al pendiente. eh, para escuchar, Señor, este estudio, Padre. Te doy muchas gracias por sus vidas, así como también a todos aquellos amigos y amigas, a hermanos en la fe, Señor, que de manera diferida, Señor, escucharán este estudio, Señor, o lo verán a través de las redes sociales, Señor, por medio de Facebook, Señor, por medio de YouTube. Gracias, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, quede establecida en sus corazones y en sus mentes, Padre. Que la pongan por obra, Señor, porque ese es el objetivo, Padre. Que pongamos por obra tu palabra. Gracias, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, en este tiempo, Señor, de alabanza a través de tu estudio, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando todo estorbo, Señor, todo aquello, Señor, que quiera venir a estorbar, Señor, a robarnos, Señor, la atención en este momento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Así como también te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, hablando, Señor, poniendo en mis labios, Señor, las palabras correctas, Señor, las palabras precisas, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor, corrigiéndonos, redarguyéndonos, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada estábamos hablando, amados hermanos, de que el Señor, cuando enseña esta parábola a sus discípulos, una vez que les dice la parábola, entonces les dice, permaneced en mí. Y dijo el Señor, porque así como la vid, dice, si no permanece, si el pámpano no está adherido a la vid, pues se cae, muere, pierde la vida y deja de tener un objetivo, ¿verdad? Deja de tener vida, deja de tener fruto, obviamente. Así también dice el Señor, separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Entonces, necesitamos estar adheridos a Jesús, necesitamos estar totalmente abrazados a Él. ¿Y qué significa estar abrazados? Pues es estar escudriñando su palabra, estar teniendo tiempos con Dios para que haya una permanencia, ¿verdad? Que esté fluyendo su vida hacia nosotros y nosotros hacia aquellos que les predicamos la palabra. Entonces, el Señor dice, bueno, pues permaneced en mí, ¿verdad? Eso es algo bien importante y vamos a ver un poquito más profundo qué es lo que el Señor nos está diciendo con permanecer en Él. Hay que recordar que esas fueron las palabras que el Señor dijo, lo vemos en el en el versículo 4 del capítulo 15 de Juan, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces el Señor Jesús dijo, permaneced en mí. Y hay que recordar que el permanecer en mí, cuando el Señor Jesús dice, permaneced en mí, no es una opción, no es si gustan, no, es un mandato, es un imperativo de Dios cuando Él dice, permaneced en mí. Es como cuando los niños, ¿verdad?
A los niños, yo lo puedo ver con mi nieto, lo pude ver con mis hijos, ¿verdad? Y ahora con mi nieto. Si nosotros les hablamos que vengan y coman, muchas veces hacen, refunfuñan y yo veo a mi nietecito que a veces que dice, ay, es que eso no me gusta. Y entonces hay que explicarle por qué tiene que comer, ¿verdad? ¿Por qué tiene que comer de todos los alimentos equilibradamente? Porque es necesario para que su organismo, ¿verdad?, esté bien equilibrado en todos los nutrientes. Porque obviamente cuando se trata del postre, yo puedo ver a mi nieto que cuando se trata del postre, pues ni siquiera tenemos que explicarle, él se lo come porque le agrada. Entonces, hay cosas, amados hermanos, que el Señor nos manda a hacer y no nos los manda como sugerencia, no nos los manda como, bueno, si ustedes gustan, si a ustedes les parece, no, dice el Señor, permaneced en mí. El Señor nos está dando una orden, es un imperativo y dice el Señor, tienen que permanecer en mí. Solamente, acabamos de leer en su palabra, ¿verdad? Solamente permaneciendo en Él, esto es estar de continuo en una búsqueda todos los días en el Señor, escudriñando su palabra, devorando la palabra, tomando todos los nutrientes que nuestro espíritu necesita para que esté fortalecido cuando venga el momento difícil, cuando venga la prueba, estemos asidos al Señor, estemos llenos de su palabra y el Espíritu Santo nos recuerde, nos traiga a la mente aquella parte de la Sagrada Escritura que va a venir a contrarrestar la tentación y que va a venir también a fortalecer en medio de la prueba. Por eso es necesario, dice el Señor, permanecer en mí, permanecer en mí. Es necesario que haya una búsqueda diaria, continua. Y sabemos, ¿verdad? El Señor nos los ordena y nos los hace ver que es necesario, porque de manera natural nosotros no lo vamos a hacer. Así como el niño de manera natural no va a venir a comer aquel alimento que no le agrada o aquello que a él le parece que no es necesario para él y que nosotros tenemos que decirlo, tienes que comerlo. Así el Señor, ¿verdad? De manera natural no vamos a venir a buscarle, pero dice el Señor, es necesario que permanezcan, es necesario que busquen de mí. Es necesario, es imperativo. Porque yo sé que de manera natural no van a buscarme, no van a permanecer. Por eso es necesario, dice el Señor, permanecer. El Señor nos da una orden. En las épocas de castigo y de poda, el labrador es el activo. Hay que recordar, hermanos, que cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en ese periodo de castigo o de poda por parte de nuestro Señor hacia nuestras vidas, el que está activo en ese momento es el Señor limpiando, sacudiendo, quitando, cortando, podando para que demos más fruto. Él tiene la iniciativa, Él tiene la iniciativa de hacer aquello que Él sabe y que conoce que hay en nuestras vidas y que únicamente nos trae distractivos o nos trae, de alguna manera, nos trae el no hacerlo, el que nos da flojera, el que no queremos hacerlo. Entonces el Señor viene y escudriña. Acuérdate que en las diferentes etapas en las que nosotros llegamos a estar como cristianos, porque hay que recordar, hermanos, tenemos que entender que esta parábola no es para el perdido. Esta parábola es para ti, para mí, para quienes ya conocemos a Jesucristo, para quienes ya iniciamos nuestro caminar en Él y que de alguna manera podemos pasar por cualquiera de esas tres etapas, ya sea por una etapa estéril, donde no tenemos fruto, donde no tenemos ni siquiera las ganas de ir a la iglesia, pero que aún continuamos asidos a la vida, porque ya recibimos la salvación y ahí estamos. Pero estamos con una vida infructuosa, una vida sin propósito, porque el propósito ya nos lo dio el Señor, pero ese propósito no es activado por nuestra negligencia, por nuestra flojera, por nuestra falta de entendimiento, por nuestra falta por nuestra falta de deseo de buscar las cosas de Dios. Y venimos a entrar
a esa etapa de esterilidad, de falta total de fruto. Y entonces ya vimos, ¿verdad? Que en esa primera etapa el Señor viene, nos limpia, nos levanta para que comencemos a dar fruto. Y cuando ya estamos, podemos estar en un segundo nivel, por así decirlo, ¿verdad? En que ya comenzamos a dar fruto, pero que estamos a medio fruto. Estamos a lo mejor en unas partes de ese pámpano seco y en otras partes de ese pámpano o en nuestras vidas, ¿verdad? Pueden haber áreas de nuestras vidas áridas, secas, sin fruto, y puede haber algún área de nuestra vida que esté dando fruto. Y el Señor quiere que seamos pámpanos fructíferos. Entonces el Señor también viene y tiene una intervención, pero hay que recordar que cada intervención que el Señor tiene en nuestras vidas nunca lo viene a hacer arbitrariamente. El Señor siempre va a intervenir en nuestras vidas, siempre y cuando tú y yo nos acerquemos y le pidamos ayuda a Él y le digamos, Señor, ayúdame porque quiero servirte, porque quiero ser productivo en tu viña. Y es entonces cuando el Señor entonces viene, toma la iniciativa de comenzar a limpiar. Y que también nosotros tenemos que ser específicos, porque hay que recordar, hermanos, que hay áreas de nuestra vida que muchas veces no queremos ni mencionárselas a Dios. Él las conoce y sabe lo que hay ahí, pero Él no va a entrar en esas áreas si también nosotros no le decimos, Señor, también quiero que entres a esta área de mi vida en la cual yo no te he permitido entrar, pero que ahora quiero que entres y que limpies. Porque hay que recordar, ya lo estábamos estudiando, que cualquier factor, cualquier cosa, cualquier pecado que haya en nuestra vida por ahí, que creemos que está muy escondido, pero que sabemos que a los ojos de Dios nada podemos esconderle, pero que sin embargo, Él nunca va a intervenir en esas áreas si nosotros no se lo pedimos. Cuando nosotros le pidamos que entre a esas áreas, el Señor va a entrar, va a limpiar y va a quitar todo aquello que no nos permite ser productivo, que no nos permite llevar a cabo esa productividad a la que el Señor nos ha llamado, y que si nos ha llamado es porque Él nos ha capacitado, pero que nosotros en nuestra flojera, en nuestra apatía a las cosas de Dios, resulta que venimos a ser improductivos. Entonces hay que recordar que en cualquiera de las etapas el Señor nunca va a venir arbitrariamente a entrar a nuestras vidas. Siempre tiene que haber, primeramente, que nosotros vayamos a Él y le pidamos. Cuando ya estamos en la tercera etapa, que ya somos productivos, pero que todavía el Señor sabe perfectamente que podemos dar todavía mucho más fruto, entonces el Señor también, ¿verdad?, comienza a tratar con nosotros para que aflore nuestras mentes y veamos qué hay aquello, qué factor distractivo está allí en nuestras vidas o qué prioridad hay en nuestras vidas que todavía la estamos poniendo por encima del Señor. Entonces, cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero todavía ser más productivo, ayúdame, Padre, quiero servirte más y quita de mi vida todo aquello, Señor, que esté obstaculizando que yo pueda dar todavía más fruto. El Señor viene y quita todos aquellos factores distractivos que hay en nuestras vidas, todas aquellas prioridades que hemos puesto por encima de nuestros tiempos con Dios, para que el Señor nos haga todavía más productivos. El Señor es maravilloso y extraordinario. Hay que recordar también, ¿verdad?, que cada vez que tú y yo vayamos al Señor a pedirle y a decirle que queremos ser más productivos y que limpie nuestras vidas, va a ser un tiempo de poda, un tiempo de limpieza, un tiempo de disciplina, pero también sabemos que una vez que hayamos pasado por esa disciplina, recuerda que te decía yo que la disciplina va a durar el tiempo que nosotros determinemos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos obedientes, si nosotros somos dóciles a la disciplina de Dios, pasará pronto nuestra etapa de disciplina. Pero si somos necios, si somos personas que estemos, no sé, muchas veces hasta
tratando, ¿verdad? De pelear con el Señor. Entonces, esa etapa de poda, de disciplina, pues va a durar mucho más tiempo. Entonces, hay que recordar esto, hermanos, que cuando es tiempo de poda, el Señor es el que está totalmente activo. A nosotros nos toca responder de manera obediente, de manera dócil, de manera sujeta al Señor. Pero en el permanecer, aquí vamos a ver algo bien importante. Vemos un cambio de 180 grados en cuanto al iniciador del movimiento hacia la fecundidad a su más alto nivel. Mira qué extraordinario lo que dice aquí nuestro estudio, que cuando el Señor dice permanecer, esta etapa del permanecer, vamos a ver un cambio de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dar a voltear el rostro totalmente de aquello a lo cual nos estaba pues sirviendo de obstáculo para no permanecer. Vamos a dar una vuelta, un cambio de 180 grados en cuanto al iniciador del movimiento, hacia la fecundidad, a su más alto nivel, ¿verdad? Vamos a dar un vuelco, vamos a voltear nuestro rostro totalmente, ¿verdad? Hacia aquel que inició este movimiento para que seamos más fecundos, para que lleguemos a una fecundidad, a un nivel alto. Para permanecer, somos nosotros los que debemos actuar. Así que, a pesar de que permanecer no consiste en hacer más, si queremos experimentarlo, debemos hacer algo. Y este esfuerzo no va a ser fácil. Y es cierto, hermanos, cuando dice la palabra, ¿verdad? Cuando dice el Señor Jesús permanecer, realmente no hay algo que debamos de hacer, ¿verdad? No, en el aspecto de que tengamos que decirle al Señor, Señor, quita esto de mí. No, aquí en el permanecer es realmente no es hacer algo, sino estar ahí, permanecer haciendo constantemente, buscando de Dios, escudriñando su palabra, sirviéndole. Eso es importante. Y esto, hermanos, de permanecer, no va a ser fácil. Va a tener de repente, vamos a tener nuestros bajones. En esto de permanecer, nos toca a nosotros movernos en el reino. Sin embargo, observe, hermano, que no podemos llevar mucho fruto nosotros solos. Hay que recordar, amados hermanos, lo acabamos de leer en la palabra, que por sí solos, por nosotros mismos, si nosotros nos creemos los mejores, los más conocedores de la palabra, los que tenemos la mejor manera de decir la palabra, y lo queremos hacer por nosotros mismos, no vamos a lograr nada, hermanos. Va a ser infructuoso. Ya te he dicho, ¿verdad? En algunas ocasiones que dice la palabra de Dios que únicamente seremos como címbalos que sonamos, que resonamos y que suenan y nada más hacen puro ruido, pero no hacen ningún sonido rítmico. Así nosotros, ¿verdad? Nosotros solos, porque creamos que solos somos los mejores, no vamos a lograr tener el fruto correcto. Es importante que lo entendamos, hermanos. Necesitamos estar asidos a Jesús. Por eso dice el Señor, permaneced en mí. Si nosotros permanecemos en Él, el Espíritu Santo que ya habita en nosotros, al estudiar la palabra, el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad. ¿Cómo te lo explico? Cuando nosotros, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo y estamos de continuo buscando de Dios y estamos escudriñando la palabra de Dios, el Espíritu Santo que ya habita en nosotros, Él es el que nos va a enseñar la palabra correctamente, los secretos, los tesoros que hay en la palabra. Porque si no, si lo hacemos de nosotros mismos, estaremos buscándole una narrativa o le estaremos buscando
una explicación contraria a la palabra, pero cuando es el Espíritu Santo, Él nos va a llevar, acuérdate que dice la palabra, el Espíritu de verdad, el cual les recordará todas mis palabras, todo lo que yo les he dicho. Él es el que nos va a recordar, Él es el que nos va a llevar a escudriñar, a conocer los secretos de la palabra. Y cuando de repente escuchemos a alguien predicar o decir algo sobre la escritura y que no va de acuerdo a lo que está estipulado en la palabra, el Espíritu Santo es el que nos va a hacer ver que eso no está alineado a la palabra. Y esto es bien importante, hermanos. Es bien importante que el Espíritu Santo, y hay quienes, ¿verdad? La palabra les dice, pero ellos dicen, no, y no hacen caso. Pero el Espíritu Santo nos hace ver cuando algo no está engranando bien con la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es veraz. Y lo que dice desde Génesis hasta el Apocalipsis tiene un hilo correcto. Amén. Entonces, si nosotros queremos permanecer, la única manera de permanecer es a través de las palabras de Jesucristo, de lo que Él nos dejó escrito en su palabra y que a través de ello es como nosotros permanecemos en ella, poniéndola en obra, estudiando su palabra, aquí memorizándola, pero también poniéndola por obra. Sin embargo, observemos que no podemos llevar mucho fruto nosotros solos. Acuérdate que dice la palabra, el pámpano, o sea, tú y yo, el cristiano, el Hijo de Dios, no puede llevar mucho fruto por sí mismo. No podemos llevar fruto de nosotros mismos por nuestro conocimiento, por nuestra capacidad, por nuestra sabiduría humana. No vamos a llevar fruto, hermanos. Necesitamos estar tomados de la vid que es Jesucristo. Porque separados de Dios, separados de su palabra, separados de Jesucristo, nada vamos a poder hacer. Lo acabamos de leer en Juan 15, 4 y 5. Imagínate un pámpano cortado del tronco y tirado en el polvo del suelo. Creo que ya te había yo dicho esto, ¿verdad? A este pámpano, ¿verdad? Que ya fue cortado o que se trozó, ¿verdad? Que se trozó y que cayó al suelo, que ya no está asido a la vid. Imagínate tú ese pámpano. Es imposible, te decía yo la semana pasada, es imposible que ese pámpano pueda llevar fruto o que pueda producir ni siquiera una sola hoja o una flor o una uva nueva. Ese pámpano que se trozó y que se cayó, te decía yo la semana pasada, ese ya no sirvió para nada. El que todavía tiene esperanza, el pámpano que todavía tiene esperanza de poder dar fruto es aquel que todavía está asido, todavía está agarrado del tronco de la vid. Entonces, hermano, hay que recordar que un pámpano que se ha separado y que ya se ha secado, ¿verdad? Ya no puede dar nada nuevo. Jesús dice después, fíjate lo que Jesús dice después en el versículo 6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es lo que está aquí diciendo la palabra, hermanos? Que cuando el cristiano, ¿verdad? Aquel que un día recibió a Cristo y que ha decidido alejarse, porque hay quienes dicen, hermanos, a mí me ha tocado escuchar hermanos o hermanas que me he encontrado y que han dejado de ir por mucho tiempo a la iglesia, y cuando uno les pregunta, oye hermano, ¿qué te has hecho? Te extrañamos, su respuesta es, ya no quiero nada con Dios, a mí ya no me interesa, ya ni me anden invitando. Quizás ese pámpano, ¿verdad? Ese pámpano que ya
no le interesan las cosas de Dios y que se ha alejado y que anda por ahí vagando. Y que mientras tiene vida, tiene la oportunidad de arrepentirse, hermanos. Y que si Dios no lo quiera, ¿verdad? Llega el momento de partir de este mundo y estaba alejado del Señor. Es un pámpano seco que dice aquí que será recogido y que será echado al fuego. Ahí dice la palabra, es el llorar y el crujir de dientes. Ahí, en ese lago de fuego eterno, donde van los desobedientes, donde van los rebeldes, donde van los que le dieron la espalda a Dios, donde no quisieron saber nada más de Dios. Entonces, sí es terrible para aquel que nunca conoció de Dios y que no quiso aceptarlo, más terrible todavía es para aquel que conociendo a Dios le dio la espalda y no quiso saber más de él. Entonces, a esto es a lo que se refiere la palabra de Dios. Entonces, echémosle el deseo, ¿verdad? Que haya en nosotros el deseo de buscar cada día la presencia de Dios en nuestras vidas, de escudriñar su palabra, tener tiempos de oración, tener tiempos con Dios. Es sumamente importante, amados hermanos. Y estas palabras, amados hermanos, suenan catastróficas, pero Jesús no está amenazando con el infierno a los pámpanos estériles. Es lo que te acabo yo de decir, ¿verdad? Aún hay esperanza. Si nosotros todavía somos pámpanos estériles, pero todavía tenemos la oportunidad, porque estamos ahí, ¿verdad? Y todavía tenemos la oportunidad de que el Señor nos limpie, nos sacuda, nos levante. Hay que pedirle, Señor, ayúdame, Padre, ya no quiero ser estéril, quiero ser productivo en ti, Señor. Y entonces el Señor viene y empieza a trabajar en nuestras vidas. Entonces, hay que recordar que el Señor no está amenazando a los pámpanos estériles. Estamos hablando del pámpano que definitivamente se ha ido al mundo y ya no quiere nada de Dios, pero que aún con todo, todavía tiene la oportunidad de arrepentirse y de volver. Entonces, a diferencia del olivo, cuya madera ha tenido muchos usos desde tiempos muy antiguos, la vid produce una madera quebradiza y escasa. Fíjate qué tremendo, ¿no? Dice que a diferencia del olivo, ¿verdad? Cuya madera, dice, ha tenido muchos usos desde tiempos muy antiguos. Aquí nos está diciendo que el olivo, ¿verdad? Produce también o viene de una madera a la cual se le dan muchos usos porque es una madera pues preciosa, es una madera bonita, es una madera que se puede emplear en diferentes cosas. Y dice que a diferencia de la vid, dice que la vid produce una madera quebradiza y escasa. Y Ezequiel escribe al respecto, ¿tomarán de ella, o sea, de la vid, madera para hacer alguna obra? No, ¿verdad? Porque no sirve, porque es una madera endeble, es una madera quebradiza que no sirve para hacer algo, porque se rompería con facilidad o incluso ni siquiera llegaría a hacer nada, puesto que el simple manejo de ella se rompe con facilidad. Dice Ezequiel, he aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Para lo único que sirve la madera que se desecha de la vid, sirve para echarla al fuego, para que mantener el fuego encendido con esa madera quebradiza que no sirve para otra cosa, sino solamente para atizar el fuego, para que el fuego no se apague. Esto lo podemos encontrar en Ezequiel 15, del versículo 3 al versículo 4. Jesús está presentando la idea de una forma dramática. Si no permanecemos, nos secamos y morimos y dejamos de tener
utilidad espiritual alguna. Fíjate lo que el Señor, porque el Señor está mencionando, ¿verdad? Que aquello que no quiere estar asido a la vida y que se seca y que no sirve para más nada, toda esa hojarasca, todo ese madera de la vid, ¿verdad? Dice aquí, no sirve más que para echarlo en el fuego y sea consumido. Y cuando el Señor dice que nos está presentando la idea de una forma dramática, nos está diciendo que si no permanecemos en Él, si no le buscamos, si no buscamos tiempos con Dios, si no buscamos su presencia todos los días, si no escudriñamos la palabra, nos vamos a ir secando, hermanos. Por eso es que llega el momento en la vida del cristiano, que no quiere nada de las cosas de Dios, ya no quiere orar, no quiere ir a la iglesia, no quiere ya nada con Dios. Y llega el momento, dice aquí, en que nos secamos y morimos, empezamos a morir internamente, espiritualmente hablando, porque no tenemos ganas de nada. Y si de repente vamos a la iglesia, ya nos queremos ir, estamos viendo la hora, se nos hace tedioso, se nos hace fastidioso estar en la iglesia. Y si nos vamos secando y morimos espiritualmente, hermanos, dejamos de tener utilidad espiritual. Dejamos de tener cualquier utilidad espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas de alabar a Dios, no tenemos ganas de estudiar su palabra, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de levantar las manos, no tenemos ganas de hablarle a los demás de la palabra, no tenemos ganas de servir en la iglesia, no tenemos ganas de nada hablando espiritualmente. Tenemos ganas de hacer muchas cosas en el mundo, tenemos ganas de alimentar la carne, pero hemos dejado de tener ganas de alimentar nuestro espíritu por medio de las cosas espirituales. Y por último, observemos la promesa implícita para el pámpano que sí permanezca. Si usted y yo permanecemos conectados a él, sí saca o si sacamos de él su alimento, nuestro alimento espiritual. Entonces, mira lo que nos dice aquí nuestro estudio, que si nosotros permanecemos conectados a él y si sacamos de él nuestro alimento espiritual, si permitimos que el poder que fluye a través de él fluya también por todo nuestro ser, absolutamente nada va a poder impedir que alcancemos la vida más abundante que nos sea posible. Fíjate qué maravilloso. Cuando el Señor dice que permanezcamos en Él, si tú y yo permanecemos conectados a Él a través del estudio de su palabra, a través de tiempos con Él, a través de estar en reunión con más hermanos en la iglesia, entonces también dice, si sacamos de él a través de su palabra, a través de la oración, sacamos nuestro alimento espiritual a través de nuestra relación con él. Y entonces, si permitimos que el poder de Dios fluya a través de nuestro ser, entonces con estos factores, hermanos, permaneciendo en él, tomando nuestro alimento espiritual a través de nuestro Dios, a través de su palabra, a través de su espíritu, si dejamos también, le permitimos a Dios que fluya a través de todo nuestro ser, con el poder de su espíritu, nada nos va a impedir que alcancemos una vida muy abundante, muy abundante para nuestro Señor. Pero es necesario que permanezcamos. Por lo tanto, el próximo paso nos toca a nosotros. Entonces, nosotros necesitamos de que nuestra amistad con Dios se convierta en una prioridad mucho más alta de lo que tenemos en este momento. Que aún
sea más superior de lo que en este momento está. Si nuestra prioridad por Dios está en un grado mínimo o en un grado medio o en un grado mayor, necesitamos que sea aún todavía mucho más alto nuestra amistad, nuestra relación. Acuérdate que el estar hablando con Dios es como cuando hablamos con nuestros amigos, con alguien que lo consideramos un amigo íntimo, una amiga íntima a la cual o al cual le podemos platicar cosas que a otros no les platicamos, pero que con Dios es todavía mucho más maravilloso, porque a lo mejor así también al amigo o a la amiga habrá todavía por ahí algo que no le comentemos, pero a nuestro Dios, a nuestro amigo extraordinario que es nuestro Señor, podemos platicarle todo. Entonces, nuestra amistad con Dios tiene que convertirse en una prioridad aún mayor de lo que está actualmente. Si tenemos nuestra prioridad en Dios, te decía yo, en mínimo, medio o máximo, que nuestra prioridad de Dios sea todavía mucho, mucho más alta, mucho mayor. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Que nuestra prioridad de Dios sea aún mucho más grande. Porque si no ponemos como prioridad en nuestra vida todavía mucho más alto, entonces nuestra cristiandad, ¿verdad?, siempre va a ser mediocre. Solo vamos a sentir durante un tiempo que Dios nos está llamando, ¿verdad? Nuestra crisis de infidelidad es muy importante. Si no salimos adelante ahora, tal vez nunca lo logremos. Tenemos que hacer un análisis de nuestras vidas, hermanos, y ver qué es lo que está pasando. Nuestra crisis de infidelidad. A veces creemos, ¿verdad?, que el ser infiel nada más se refiere a que tengamos una imagen y que ahí le seamos infieles al Señor. Pero déjame decirte que hasta el deporte o algo que nos gusta mucho puede ser también infidelidad, porque le estamos dedicando mucho más tiempo, o una amistad, le estamos dedicando mucho más tiempo que a nuestro Dios. Y entonces tenemos que pasar ya de esa crisis, de todas esas cosas que nos están robando nuestra atención, para poner nuestra prioridad y nuestra atención en primer lugar y en un lugar muy alto a nuestro Señor. Y que Él sea lo más importante en nuestras vidas, más que cualquier otra cosa, que sea Dios lo más importante en nuestras vidas. Que al abrir nuestros ojos, lo más importante sea Dios en nuestras vidas. Porque si no salimos, hermanos, déjame decirte, amado hermano, que cada vez el tiempo se acorta. El Señor está por venir por su iglesia. Si no le echamos rapidez a esto, nos analizamos y ya nos sacudimos de todas esas cosas que no nos permiten servirle a Dios de la manera correcta, tal vez nunca lo logres, hermano. Necesitamos hacerlo ya. Es muy, muy importante que analicemos nuestra vida, amados hermanos. Necesitamos, bueno, es importante, ¿verdad?, que ya dejemos esa crisis atrás y que pongamos manos a la obra. A veces, te decía yo, ¿verdad, amado hermano? Hay veces, dice aquí nuestro estudio, que muchas veces hacemos muchas cosas para Dios, muchas cosas para Dios, y terminamos llenándonos de mil cosas para hacer, para el servicio de Dios, para agradarle a Dios, pero nos olvidamos de nuestro tiempo con Dios, ¿verdad? Le ponemos prioridad a nuestro ministerio, le ponemos prioridad al liderazgo, le ponemos prioridad a las diferentes actividades que tenemos en la iglesia, pero el tiempo con Dios, nuestra
nuestro tiempo con Él, nuestro devocional con el Señor, nuestro altar con el Señor, ese tiempo de reunión con nuestro Señor, lo vamos dejando atrás. Y ese tiene que estar por encima del ministerio, por encima del liderazgo, por encima de las actividades que podamos tener en la iglesia, sean pocas o sean muchas. El primer lugar debe de estar Dios. Y después, todo lo que hagamos para Él. Porque entonces, como decíamos en la semana pasada, ¿verdad? Entonces va a llegar el momento en que le estamos dando mucho más importancia al servicio que le estamos dando a Dios, y va a llegar el momento en que vamos a creer que, pues, que nuestra vida no tiene, que nuestro trabajo no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque hemos perdido, dice el Señor, hemos perdido nuestro primer amor. Y siempre lo primero debe de ser nuestro tiempo con Dios. Porque si no, va a llegar el momento en que no nos vamos a sentir realizados. Y en lugar de hacerlo, ¿verdad? A veces queremos poner toda nuestra atención en el problema, ¿verdad? Y en lugar de hacerlo, necesitamos dejarlo todo de lado y centrarnos en una sola cosa. Algo que se nos haya hecho muy difícil. Algo que parecía infinitamente más evasivo. Tal vez nos estaremos preguntando que alguien que es maestro de la Biblia y líder de una gran organización cristiana puede haber dejado que su relación con Cristo se deslizara a un segundo lugar. Y para ser sinceros, hermanos, muchas veces yo creo que nos ha pasado lo mismo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Debemos hacer de la intimidad con Cristo nuestra prioridad principal, para no llegar a ese momento, ¿verdad? A ese momento de que creemos que todo lo que estamos haciendo no sirve. ¿Por qué? Porque hemos dejado de retroalimentarnos con el Señor, hemos dejado de estar ahí buscando su presencia, buscando intimidad con Dios, escudriñando su palabra, llenándonos con los nutrientes de su palabra, devorándola, degustándola, y llenando nuestro ser, nuestra mente, y poniendo por obra la palabra. Y cuando dejamos de hacer eso por hacer lo otro, dice la palabra de Dios, no, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es importante que sirvamos a Dios, que hagamos lo que estemos haciendo en el ministerio, en el liderazgo, en nuestras actividades para el Señor. Es importante que lo hagamos, pero más importante es que no dejemos de tener ese tiempo con Dios, esa intimidad con nuestro amado Jesús, esa intimidad con Dios, que es el que nos va a llevar a tener una vida llena de gozo, una vida de plenitud. Porque si ya no buscamos tiempos con Dios, pero hacemos muchas cosas para Dios, entonces ya no vamos a entrar en esa plenitud, porque va a llegar el momento en que ya no vamos a sentir gozo, sino cansancio, sino fastidio por hacer las cosas que hacemos para servir a Dios. Pero cuando estamos buscando en primer lugar nuestra intimidad con Dios como la prioridad principal, seguiremos teniendo gozo, seguiremos teniendo plenitud, y entonces todo lo que hagamos resultará como una consecuencia de nuestra relación con Dios. Amén. Entonces es bien importante que vivamos en la presencia de Dios. ¿Te acuerdas que decía, verdad? Aquellos hombres de la Biblia, ¿verdad? Aquellos profetas, ¿verdad? Decían, delante de la presencia, ¿verdad? Decían que estaban en cuya presencia estoy, ¿verdad? Ellos hablaban de que estaban en la presencia de Jehová. ¿Qué quería decir con eso? Que constantemente estaban en la presencia de Jehová,
¿verdad? Entonces, es bien importante que entendamos que debemos de vivir en la presencia de Dios. ¿Qué es vivir en la presencia de Dios? Es que en todo, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece y aún dormidos, estemos en la presencia de Dios. Puede ser, ¿verdad? Desde la mañana que nos levantemos, orar delante de la presencia del Señor, agradecerle por un nuevo día, agradecerle que nos permitió amanecer a un día más, leer la palabra de Dios, no sé, estudiar la palabra, escribir textos, ¿verdad? Orar y buscarlo a Él durante el día. Y entonces lo hallaremos y estaremos en su presencia. Amén, gloria sea al Señor. Amén, bendito sea su nombre. Tenemos que entender que tenemos que permanecer en Él. Nosotros, ¿verdad? No sé si a ti te pase, yo creo que sí, ¿verdad? Cuando queremos cultivar una relación con alguien, pues procuramos tener tiempos con esa persona, vamos a tomar el cafecito, platicamos y, por ejemplo, ¿verdad? Si con esta persona, no sé, a lo mejor hay un tema que nos guste y que coincidamos en él, ¿verdad? Hablamos de él y investigamos, ¿verdad? Sobre el tema para poder platicar con estas personas, para identificarnos más con ellos. Pues así sucede con Dios, ¿verdad? Para que cada día, ¿verdad? Nuestra amistad con Él esté más afianzada y lo conozcamos más, tenemos que buscarlo donde podemos encontrarlo, que eso en su palabra, que es a través de la oración, a través del estudio, a través de tiempos con Él. Entonces, es bien, bien importante que busquemos, ¿verdad? Tener placer, tener un placer especial en buscar de Dios, en buscar tiempos con Él, porque solamente de esa manera podremos estar permaneciendo en Él. A veces, ¿verdad? Hay gente que tiene la idea de que es que si busco a Dios todo el día, pues entonces no voy a hacer nada porque voy a tener que estar. No, hermanos, podemos levantarnos, orar, alabar a Dios, agradecerle, leer su palabra, escuchar cantos. Y a lo mejor cuando vamos, en el caso mío, ¿verdad? Si voy al mercado, si voy a alguna parte, ir alabando al Señor, platicando con Él, que todo el día haya una conexión y que si encuentras a alguien, pues hablarle de la palabra de Dios, hablarles del plan de salvación, permanecer durante todo el día en su presencia. Y hermanos, les aseguro que si eso hacemos, nuestros resultados serán diferentes, porque entonces tendremos una relación mayor con nuestro Dios, porque entonces el Espíritu Santo que habita en nosotros nos llevará a tener una conexión constante con el Padre, a una conexión todo el tiempo con la palabra. Solamente así es como podemos permanecer en el Señor y experimentar una vida espiritual desbordante, porque entonces podremos darnos cuenta, ¿verdad? Podremos ver fruto por todas partes cuando tengamos ese estilo de vida, el que busquemos tener una pasión por buscar de Dios, por escudriñar su palabra, ¿verdad? Por leerla, por escudriñarla, por estudiarla, por hacer estudios, anotaciones que son importantes. Y entonces tendremos un nuevo alcance y un nuevo impacto en la obra de Dios, porque entonces no seremos nosotros, sino el Espíritu Santo que nos ha llenado de su palabra a través del estudio y que entonces, ¿verdad? Habrá en nuestra mente la palabra. Y cuando nosotros le prediquemos a alguien, el Espíritu Santo traerá
las palabras correctas. De todo aquello que hemos almacenado en nuestra mente y en nuestro corazón, el Espíritu Santo lo traerá a nuestros labios para que hablemos correctamente en el momento exacto la palabra. Amén. Y entonces el impacto será diferente en Dios. ¿Por qué? Porque ahora estaremos llenos de su palabra, estaremos rebosando del Espíritu Santo y seremos el vehículo correcto para que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer con el impío. ¿Verdad? Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Hay generaciones de discípulos maduros que han ido por delante, ¿verdad? De generaciones y no obstante, ¿verdad? A pesar de ello, ¿verdad? Hay discípulos maduros que han ido delante de nosotros, ¿verdad? Que han hablado de manera extraordinaria la palabra. Y no obstante, la gran mayoría de los hijos de Dios viven hoy muy ignorantes de la promesa y las prácticas de este permanecer. Hay muchos cristianos maduros que han predicado la palabra, que se han esforzado por llevar la palabra a muchos lugares, y sin embargo, aún en nuestros días, amados hermanos, hay mucha gente ignorante que desconoce esta preciosa promesa y esta práctica de permanecer en el Señor, de que si nosotros permanecemos a través de nuestra intimidad con Dios, a través de escudriñar la palabra, a través, ¿verdad?, de buscar, escudriñar cada día la palabra, de la oración, entonces, ¿verdad?, podremos tener esta hermosa promesa y práctica en nuestras vidas, pero hay gente que la desconoce. Hay gente que piensa que solo con asistir los domingos a la iglesia con eso es suficiente y ya están listos y preparados. En cuanto el Señor venga, piensan que se van a ir. No, hermanos. Necesitamos tener una intimidad con Dios, necesitamos escudriñar su palabra, necesitamos tiempos de intimidad con Dios, necesitamos tiempos de oración, necesitamos participar, servirle al Señor en diferentes actividades. Lo necesitamos, hermanos, para entonces permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Y cuando esto, ¿verdad?, sucede en aquellos, ¿verdad?, que no permanecen, la consecuencia obvia es que no alcanzan el nivel de mucho fruto, o bien están en un tiempo de esterilidad total. Amén. Tal vez, amado hermano, muchos se encontrarán dentro de este tipo de mayoría de cristianos que no están seguros de cómo se produce en realidad una experiencia espiritual desbordante y quizás a lo mejor se esté preguntando ese tipo de cristiano, ¿cómo es posible que con solo permanecer sea suficiente para subir a los niveles más altos de fecundidad? Habrá quienes digan, ¿verdad? Bueno, pero ¿y cómo? ¿Cómo puedo producir tanto? Hay gente, hermanos, hay gente que dice, bueno, pero es que, ¿cómo le hago yo para, pues no sé, para servir al Señor? Mientras no haya una permanencia en el Señor, hermanos, no tendremos la respuesta correcta. Necesitamos permanecer en Él. La única manera de permanecer en Él es que Él sea la prioridad en nuestras vidas, en nuestras actividades, en todo, en todas las cosas y actividades que hay en nuestras vidas, que Él sea la más alta prioridad.
Y cuando sea nuestra más alta prioridad Dios, entonces tendremos tiempos con Él, intimidad con Él, estudiaremos su palabra, haremos ese tiempo que es el que nos alimenta, el que nos llena, el que nos fortalece para entonces permanecer. Y para entonces, ¿verdad? Serviremos como consecuencia, como fruto, ¿verdad? Las obras que tendremos serán producto de ese tiempo, de ese escudriñar la palabra, que es lo que nos va a llevar a permanecer en él. Y el permanecer en él nos llevará a dar, fruto y fruto en abundancia. Fruto en abundancia. Y nos va a llevar a subir a un nivel muy alto de fecundidad, de llevar mucho fruto, pero solamente así, hermanos. No podemos no dedicarle tiempo a escudriñar la palabra, a no orar, a no buscar de Dios, a no tener intimidad con Dios y poder tener una vida productiva espiritual. Seremos estériles, estaremos secos. Solamente podremos llenarnos, alimentarnos, recibir los nutrientes que necesita nuestro espíritu para tener fruto a través de ese tiempo que dediquemos, dándole el más alto punto en nuestras vidas como prioridad a Dios. Este permanecer se relaciona con la amistad más importante de nuestra vida, ¿verdad? Hemos cultivado muchas amistades, pero la amistad más importante de nuestra vida es Dios. Él es nuestra amistad más importante. Y aquí no, ¿cómo te podría decir? Aquí no mide lo mucho que tú y yo sepamos sobre nuestra fe o sobre nuestra Biblia. Al permanecer, lo que tú y yo buscamos es escudriñar, porque sentimos sed de Dios, y el único lugar donde lo vamos a encontrar es en su palabra, y a través de esos tiempos con Dios. Entonces vamos a esperar, lo vamos a ver, lo vamos a conocer, lo vamos a amar, lo vamos a escuchar y vamos a reaccionar ante esa hermosa persona que es Jesús. Amén. Ahí es donde está la importancia de permanecer en el deseo. Cuando tú y yo permanecemos en él, tenemos deseos de conocer más de él, de escudriñar más su palabra, de tener más tiempos con él, de tener más tiempos de oración con él, de escuchar más su voz, de ver su grandeza, de ver su poder, de conocerle más y de esperar más en él. Y entonces reaccionamos ante su persona, ante la persona del Señor Jesús. Permanecer más significa más de Dios en nuestras vidas, más de Él en nuestras actividades diarias, en nuestros pensamientos, más de Él en nuestros pensamientos, más de Él en nuestros anhelos. En nuestra agitación al estilo occidental por hacer y rendir para Dios, muchas veces fallamos en la tarea de limitarnos a disfrutar de su compañía. Y es lo que te decía yo hace un momento, ¿verdad? A veces en el ajetreo diario por hacer y servirle al Señor, nos olvidamos de lo más importante, que es disfrutar de su compañía. Disfrutar de su compañía a través de la intimidad con Él, por medio de la oración, por medio del estudio de su palabra. No obstante, fuimos creados para sentirnos insatisfechos e incompletos cuando tenemos menos que esto. Cuando no buscamos de Dios, nos empezamos a sentir incompletos, insatisfechos, empezamos a sentirnos secos. En palabras del salmista, ¿verdad? Dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando tú y yo buscamos de Dios,
y le buscamos y le damos la prioridad, empezamos a darnos cuenta de que cada día tenemos más hambre, más necesidad de su presencia en nuestras vidas, más ansias, más ganas, más deseos de conocerle a través de su palabra, de conocer su voluntad a través de su palabra. Amén. Si sentimos una necesidad tan profunda y constante de esta relación, ¿por qué tan pocos de nosotros la buscan fervientemente? Estoy convencida de que una de las razones principales es que en realidad no creemos que le agrademos a Dios. Entonces, si tú y yo sabemos que cuando venimos a Dios y le buscamos y oramos y sentimos algo tan hermoso y tenemos esa necesidad de buscarle, la pregunta aquí en nuestro estudio es, ¿verdad? ¿Por qué tan pocos buscan a Dios tan fervientemente? ¿Por qué tantos no están buscándole fervientemente? Y dice aquí en nuestro estudio que en realidad una de las razones principales es que creemos o hay quienes creen que no le agradan a Dios. Claro, por supuesto que creemos que Él nos ama en un sentido teológico, porque Dios ama a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero no sentimos que le agradamos de manera particular. Estamos convencidos de que recuerda todas las cosas malas que hemos hecho en el pasado y que juzga enseguida lo que estamos haciendo ahora. Y damos por sentado que es impaciente, que está ocupado con cosas más importantes y que se resiste a pasar tiempo con nosotros. Hay gente que piensa así. Dice nuestro estudio, ¿verdad? Que hay gente que dice, pues sí, yo sé que Dios nos ama porque ama a todo el mundo, por eso envió a su hijo a morir por el pecador. Pero dice que hay muchos que piensan, no, pero yo creo que yo no le agrado porque yo hice cosas terribles en el pasado y yo creo que Dios se acuerda y pues el Señor se desagrada conmigo. Pero eso no es cierto. Damos por sentado que Dios es impaciente y que Él está muy ocupado en cosas mucho más importantes que escucharnos y que Él lo menos que quiere es pasar tiempo con nosotros. Y a veces pensamos, ¿verdad? ¿Qué ganas va a tener nadie de pasar tiempo con una persona que se siente así como nosotros? Si usted fuera una de estas personas que están en esta lista con esas cualidades de su mejor amigo, debemos suponer que vamos a notar cosas como estas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un amigo, ¿verdad? Me acepta, siempre tiene tiempo para mí y siempre que salgo de su presencia salgo animado. Lo que usted valora en su mejor amigo es precisamente lo que Dios le ofrece. Él es digno de confianza y paciente. Cuando lo mira a usted, cuando me mira a mí, no trae a la mente los pecados que tú o yo hemos cometido. No trae a la mente eso. Porque eso ya le hemos pedido que nos perdone y nos ha perdonado. Solo ve a su hijo amado y a un digno heredero. Él, lo menos que se acuerda ya es de los pecados. Acuérdate que Él cuando te perdona, cuando me perdona, ya los pecados quedaron allá hasta lo más profundo de la mar. Él, cuando nosotros le hablamos, lo primero que ve es a Jesucristo en nuestras vidas, porque Él pagó nuestro rescate. Él pagó el precio por ti y por mí. Y Él lo único que ve es a un digno heredero, que a lo mejor anda descarriado, pero que sabe, como el hijo pródigo, que Él va a volver y que va a volver arrepentido. A este Dios precioso es nuestro amigo y quiere permanecer. Queremos permanecer. Él quiere permanecer con cada uno de nosotros y nosotros queremos permanecer en Él. Eso es importante, hermanos. Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor.
Esto lo dice en Juan 15:9. ¿Te diste cuenta de esto, hermanos? Permaneced, deleítense, hallen el amor verdadero en mi amor, dice el Señor. Si habitáramos de verdad en su amor, saldríamos de allí sintiéndonos tan fortalecidos, tan amados y tan aceptados que nos apresuraríamos a volver a Él cada vez que nos fuera posible. Por eso, hermanos, cuando tú y yo permanecemos en Él, queremos estar constantemente con Él, porque salimos fortalecidos con Él. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. La próxima semana continuamos, amados hermanos. Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, de estudio. Muchas gracias, Señor. Te alabo y te bendigo por permitirme, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, y platicar con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, la vida de nuestros amigos, Señor, que estuvieron al pendiente, Señor, de este estudio. Padre, te doy gracias, Señor amado, por la estación de radio. Radio Jaí 104.3 FM, Señor, aquí en Tizayuca. Gracias, Padre. Bendice, Señor, al pastor Héctor y a su esposa Gisela, a quienes tú, Señor, les has puesto, Señor, esta herramienta para que la administren, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Padre, para que la administren correctamente. Padre, yo te doy gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que participamos en esta estación de radio, Señor, predicando tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, nos llenes de tu espíritu, Señor, que nos guardes, Padre Santo, para que cuando hablemos de tu palabra, Señor, hablemos como está escrita, Señor. Te doy muchas gracias. Te doy gracias por mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza y su esposa, Señor, Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Guárdales, protégeles, Señor. Si ellos tuvieran, Señor, alguna dolencia, alguna enfermedad, Padre, yo los pongo en tus preciosas manos, Señor. Sé tú obrando, Señor, en cada miembro de su cuerpo, Señor, en cada órgano, Padre Santo, en cada lugar, Señor, de su cuerpo que haya algún dolor, Padre, yo los pongo en tus preciosas manos, Señor, y que sea hecha tu voluntad en ellos, Padre. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Padre, por permitirme servirte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca, aquí en Tizayuca, y los espero por ahí. Me daría mucho gusto verlos por ahí, darles la bienvenida, darles un abrazo. Me daría mucho gusto. Mientras tanto, amados hermanos, nos vemos la próxima semana y mientras tanto les envío un abrazo muy, muy afectuoso, con todo respeto. Y mientras tanto, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.